porque si me citas un versículo y me dice que Isaías habla de Juan el Bautista, es porque evidentemente no sabes de qué trata Isaías 40. Y te pregunto de nuevo, ¿de qué tratas Isaías 40? Que fue el Ok. texto que tú citaste. Bueno, para los que nos están escuchando, que son 170 personas, se los voy a decir. Los primeros 5 capítulos que leímos está hablando obviamente de un cambio en la esencia de lo ceremonial y lo espiritual. En una oportunidad que le está dando, que le está ofertando a todos. Eso es lo que se está hablando aquí. ¿Me Rose, entiendes? tú puedes leerle a Alfredo el versículo 1 y 2 de Isaías 40. Realmente es cierto, Juan fue el primero que fue delante de Jesús a hablar de qué era lo que se tenía que hacer, cuál era el nuevo pacto y cómo se iba a establecer. De hecho, el ¿Pero qué bautismo Juan? comienza desde Juan. Juan El el bautismo, Bautista, dices. correcto. Ujú. Desde el bautismo comienza desde Juan el Bautista, o sea, y eso nos deja a un lado un poco la ceremonia de limpieza que ya existía, que era que se dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo y los atrios del templo, o sea, todo eso fue cambiando una vez que Juan inició como decir, su camino, no sé si decirlo, bueno, su época, pues. Y eso fue Pero lo que ¿cómo lo vino. respaldas? ¿Cómo lo respaldas? O sea, porque tú hiciste toda una tesis de que el bautismo elimina la separación del lugar santo, el lugar santísimo. O sea, lo estás conectando con el santuario. ¿Por qué si No, el santuario dice que era eterno? no es que lo ¿Cómo, elimine, cuál es el sino que, respaldo? sino que ya lo separaba, lo hacía otro, le daba lugar, mejor dicho, le daba ¿A lugar qué? al nuevo pacto. Pero te explico, el santuario dice en Éxodo 25, en Éxodo 40, que el santuario iba a ser un pacto eterno. ¿Cómo es que ahora no es eterno? ¿Cuál es el respaldo bíblico que tienes para apoyar que de alguna forma el bautismo sustituye al santuario? No estoy diciendo que sustituye, estoy diciendo de que le abrió lugar. ¿Por qué? ¿A Porque qué? ¿A qué le abre lugar el bautismo? el bautismo le abrió lugar a poder acceder al segundo pacto. Que el segundo pacto a Estás través. rompiendo el sistema del santuario, porque Levítico No, te dice que solamente el sumo no te estaba sacerdote en rompiendo. el día de Yom Kippur, pero escucha, el santuario dice, Levítico dice, y Éxodo también, que solamente el sumo sacerdote de la tribu de Leví en el día de Yom Kippur podía acceder al lugar santísimo. Tú dices que Juan el Bautista con el bautismo entonces hace que todo el mundo pueda acceder. ¿Cómo explicas esto a la luz del texto bíblico? No, ¿Cuáles referencias tienes para justificarlo? lo que pasa es que Juan Bautista no es que dijo que todo el mundo puede acceder, porque eso lo explica es Pablo después. Pero Pero el punto lo es, que, lo diga lo Juan el que Bautista o sí, no, ¿tú crees que el bautismo es lo que quita la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo y lo hace asequible para más personas? Te pregunto, ¿cuál es la base bíblica que tienes para decir que el bautismo da esa clase de poder o asignación? ¿Cuál es la base bíblica? Porque te repito, cuando se instauró el santuario, desde Éxodo hasta Levítico, dice que ese tipo de servicios era eterno. Es decir, para siempre. Mientras existiera judíos, iba a estar ese pacto, no otro. ¿De dónde justificas tú que haya visto un cambio con el bautismo? ¿Cuándo empieza el bautismo? ¿Y cómo justificamos que se haya cambiado? claro, porque ¿qué es lo que sucede cuando llega Juan el Bautista? Abre un espacio para que no solamente puedan ser, o sea, como que para que no solo se incluyan los judíos, sino hasta los no judíos, porque el problema Pero ¿de inició. dónde lo saca? ¿Cuándo ¿Cómo? empieza el bautismo? ¿De dónde lo saca? ¿El bautismo lo inicia Juan? Sí. No. ¿Quién lo inicia entonces? El bautismo empieza en el 160, 170 antes de la era común. Y es lo que se conoce como las piletas. En toda Jerusalén y en toda Nazaret estaba llena de piletas donde la gente se limpiaba. Los fariseos son los que instalan este tipo de piscinas rituales para limpiarse antes de entrar a las casas. Y después empieza lo que es el bautismo.
Es decir, se colocó en esta limpieza espiritual del cuerpo algún tipo de simbolismo que representaba la pureza del individuo. Y es donde Juan el Bautista toma esta idea para hablar de un nuevo nacimiento, porque los gentiles tenían estas prácticas. Si revisas arqueológicamente en el contexto de Jerusalén, había más de 80 piscinas, porque no era una práctica de Juan el Bautista, es una práctica que Juan el Bautista adopta, porque primero el judaísmo ya la había adoptado, por eso había más de 80 piscinas. En casas importantes había estas piscinas, que era el ritual previo antes de entrar a comer. Entonces, estás hablando de algo que no tienes ni idea, por eso no puedes decir de dónde Juan el Bautista saca esto, porque estás ignorando el contexto cultural e ignorando que el santuario no tiene nada que ver con el bautismo, y que de hecho el santuario dice que era una clase de servicio que se iba a hacer para siempre. El bautismo no tiene nada que ver con el santuario. Entonces, explícame esto. O sea, tú dices que porque estaban las piscinas, ya alguien más estaba bautizando. No es porque estaban las piscinas. Si te lees contexto cultural del primer siglo o de antes del primer siglo, te vas a dar cuenta que los judíos practicaban esta clase de limpieza ceremonial. Isaías 41. ¿Qué? ¿Qué pasó con Isaías 41? Bueno, pero no me dices que de una cita, te la estoy dando. Sí, porque es que me sé la cita. ¿Qué es lo que estás diciendo aquí? Bueno, ahí está más claro cuál fue el objetivo que le dieron a Juan. ¿Cómo así? Intentar no solamente transformar la No, parte... perdóname. O sea, ¿cómo conectas Isaías 40 con Juan el Bautista? Bueno, te lo vuelvo a leer la parte que creo que conecta completamente con ese. A ver, Alfredo, ¿sabes de qué trata Isaías 40? Por lo menos. Sí. ¿De qué trata? ¿No? ¿De qué trata? ¿Lo estamos leyendo o no? ¿Pero de qué trata, Alfredo? ¿O quieres hablar de Pero, Alfredo, perdóname, tú diste una cita y estás diciendo que habla Juan el Bautista. Te pregunto, ¿de qué trata Isaías 40? El mío. Yo quiero que demuestres tu punto. Diste una cita y la leyeron para ti, hasta el versículo que tú quisiste. Te pregunto, ¿de qué? Y me hiciste una pregunta. Pero escúchame, mijo. Yo quiero saber el texto que nos citaste y que te leímos con todo el gusto del mundo. ¿De qué trata Isaías 40? ¿Cuál es el contexto de Isaías 40? Porque quiero saber si entiendes la cita que estás dando. ¿De qué trata Isaías 40? Bueno, como no voy a perder el tiempo hablando de todo, porque tú lo acabas de decir ahorita, que todo, ¿de qué trata? Que todo es lo mismo que nada, yo voy a enfocarme en mi punto. Porque no se trata en tu punto. De convencerte. No, mijo, espera, Alfredo. No, Alfredo, no es tu, Alberto, o sea, Alfredo, no es tu punto, es de qué trata el capítulo que citaste. No, yo creo que tú me digas de qué trata Isaías 40, porque si me citas un versículo y me dice que Isaías habla de Juan el Bautista, es porque evidentemente no sabes de qué trata Isaías 40. Y te pregunto de nuevo, ¿de qué tratas Isaías 40? Que fue el texto que tú citaste. Bueno, para los que nos están escuchando, que son 170 personas, se los voy a decir. Los primeros 5 capítulos que leímos está hablando obviamente de un cambio en la esencia de lo ceremonial y lo espiritual. Y en una oportunidad que le está ofertando a todos. Eso es lo que se está hablando aquí. Rose, tú puedes leerle a Alfredo el versículo 1 y 2 de Isaías 40. Claro, mi amor. Para que él vea de qué trata. Con mucho gusto. Lo primero para Alfredo es decirle que el tema de esa lectura se llama Jehová consuela a Sión. Solo para que sepas. Y el versículo 1 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo se ha cumplido. Es decir, vamos a dejarlo hasta ahí. Alfredo, lo que trata Isaías 40 es de la finalización del cautiverio babilónico. No tiene que ver con Juan el Bautista. Lo que está hablando es cómo Dios había castigado a Israel y habían pagado el doble por sus pecados, es decir, por su rebelión, fueron llevados cautivos a Babilonia y ahora cómo Dios lo trae de nuevo a la tierra. El capítulo 40, el 41, el 42... te habla de eso, no habla de Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo tú me das una cita sin saber ni de qué habla la cita? Entonces, no me has podido dar, espera, no me has podido dar ni siquiera la cita que está dando, no sabes de qué habla.
Segundo, te pregunto dónde sale el bautismo, no me sabes de dónde sale el bautismo, no sabes dónde sale no sabes dónde sale el bautismo, no puedes dar una referencia bíblica de cómo el bautismo anula el santuario, no la pudiste dar, no pudiste dar una referencia de dónde Juan el Bautista saca la idea, no tienes un contexto histórico de saber, no te vamos a sacar, no te vamos a sacar, te puedes quedar ahí. No ha dado un contexto histórico que explique por qué los judíos, desde el siglo II antes de Cristo, ya practicaban lavados rituales, como te explicó Jesús y como te intenté explicar yo. También que en Jerusalén había más de 100 piscinas bautismales. Juan el Bautista es una práctica que aprendieron los judíos. Desarrollalo más. No te hemos entendido un carajo, pero lo puedes seguir desarrollando, no pasa nada. No, lo que pasa es que cómo vas a pedir a la gente que no está en el espíritu que entienda lo que es espiritual, es imposible. Entonces tú debiste empezar por ahí, debiste decir que tú ibas a subir a hablar de lo que tú crees y no de lo que dice la Biblia. Es que lo que pasa es que el mensaje no es para todos, cariño. El mensaje no es para todos. Carlos, tú sabes por qué yo te subí, Alfredo. Mira, le voy a decir a los que están ahí, a los 171, y esto es para que lo sepan. Cada vez que abajo una persona se refiere a Carlos de manera despectiva, no al argumento de Carlos, sino a Carlos, aqueroseándolo, diciéndole cosas, que se cree que es un arrogante, que no sabe nada, que bla, bla, bla. O sea, Alfredo, tú escribiste más de 300 mensajes atacando a Carlos. No. Yo quería oír qué tú tenías. No. ¿Y sabes qué? ¿En qué momento en el chat, ahora mismo, el que quedó como una persona que ni sabe lo que está hablando, eres tú. De lo que tú acusabas a Carlos, resulta que ahora eres tú que está ahí. Yo nunca dije que Carlos no hablaba lo que sabía. Yo lo que subiste con mucho ego, mi amor. Yo lo dije claro. Yo lo dije claro que entonces una pregunta de lo que dijiste, Alfredo. Mucha sal, mucha agua, Alfredo, pero nada de vida. Alfredo, con relación a lo que dijiste, tu gran exposición, me dio la impresión, y me corrige si no, según tú, antes de Juan el Bautista, los extranjeros o los gentiles no tenían derecho a la salvación. No es que no tenían derecho, no todos tenían la posibilidad de poder alcanzar la salvación. ¿Y por qué no? Esto, si Enoch dice que el Hijo del Hombre es luz de los gentiles. Claro. Luz de los goyín, luz de los pueblos. Alfredo, pues si no lo sabía, las naciones son los gentiles. Las naciones, claro. Y otra cosa, Alfredo, Isaías 56 dice claramente que el extranjero que se adhiera a Jehová no diga, de cierto Jehová me separará de su pueblo, no diga el eunuco, soy árbol seco, pues Jehová dice respecto al eunuco que guarda mis días y elige aquello que me agrada y mantiene firme mi alianza, que yo les daré entrada a mi casa, en mis muros y en mi monumento, y un nombre mejor que el de los hijos e hijas, y será un nombre eterno, y les daré un nombre que no será borrado. Y cuando los extranjeros de Jehová para su ministerio, que para amar el nombre de Jehová y para ser sus siervos, y todo aquel que guarda el día de reposo sin profanarlo y que mantiene firme mi alianza, le entraré en mi santo monte y le alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre el altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.